Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. El doctor Fulgencio Severino nos está ayudando a entender, a comprender, a concienciarnos sobre la situación de la pandemia del coronavirus y específicamente en la República Dominicana. Bueno, todas esas medidas requieren recursos. Hemos visto que los países han entendido y han hecho grandes inversiones, inclusive en el caso de Estados Unidos, que el presidente Trump no es muy dado a la inversión en asuntos sociales, se dio cuenta y el Congreso prácticamente le exigió de que no, que tenía que hacer la inversión que se requería y dotar incluso a la familia menos pudiente de dinero para pudieran soportar el tiempo de la cuarentena, ¿no? Ya California se cerró, Nueva York por igual, ahí la gobernación y en las ciudades los alcaldes tomaron la decisión. Las inversiones que están haciendo los chinos, los franceses, los italianos, españoles. Aquí siempre decimos que no hay recursos para algunas cosas, pero para otras hay. Entonces, se ha pedido a la gente, bueno, la cuarentena. Y hay gente que lo que ha dicho es, yo lo que soy es un buscavidas, un chiripero, ¿cómo me voy a mantener? ¿Qué le corresponde al Estado en esos casos? Esos 52.000 millones que anunció el Banco Central, en vez de dárselo a los banqueros para que se los roben, se lo van a robar, pero ya, ¿quién lo vaya a buscar prestado? Dime tú. O sea, ¿quién vaya a buscar dinero prestado en esta etapa? Si tú estás en cuarentena, vas a comprar un vehículo, tú vas a comprar una casa sin saber si vas a perder el empleo. Dispón de todo ese dinero para combatir la enfermedad. Y combatir la enfermedad requiere, número uno, que haya material con el cual la gente se proteja. Porque ¿qué pasa? Si tú mandas a una persona de cuarentena en su casa y ni siquiera le facilita una mascarilla, porque no lo hay, o el costo de una mascarilla de cierto valor, ahora mismo cuesta entre 200 y 300 pesos, ¿cómo una persona la va a comprar? Como elemento número uno. Segundo, tiene que disponer de hospitales con capacidades reales, digo, no con capacidades mínimas. Porque estamos hablando que el 30% de todas las personas que se hospitalicen van a ir a un ventilador, van a ir a cuidados críticos. Y vamos a tener que disponer de cuidado crítico en salas que son comunes, pero vamos a necesitar ventiladores. Entonces usted tiene que disponerlo. Porque usted no solamente ha actuado con irresponsabilidad para la medida que debió haber tomado en la etapa que pudo haber detenido o reducido o mitigado de manera significativa el contagio, y ahora está en la obligación de actuar en dos fases, en la fase de suprimir el contagio, pero en la fase de tratar a la gran cantidad de personas que se va a contagiar, porque no es que suprimir el contagio usted lo va a evitar, por lo que dije, la gente va a salir aunque usted lo aísle, y esa gente van a contaminar a otros. Entonces, pero usted se vuelve drástico para impedir que la gente ande en la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú necesitas, como tú señalas también, el elemento de todas estas personas que pierden empleos, todas estas personas que son chiriperos, tiene que facilitarle recursos económicos para que ellos puedan sobrevivir a la crisis. Porque tú no sabes cuánto dura la crisis. La crisis te puede durar 3, 4, 5 meses, uno no lo sabe. Si nos recordamos de China, China empezó en diciembre, se incrementó seriamente ya en el mes de enero. En enero se dieron cuenta, porque China no se había dado cuenta del impacto del problema en el mes de diciembre, pero ya en enero sí lo supo. Ya el 3 de enero China sabía que le había caído una vaina. Y empieza a trabajar, que es cuando le anuncia al mundo lo que está ocurriendo. Y China toma medidas, y no es hasta febrero, finales de febrero, es que ya China logra impactar. Estamos hablando de 3 meses, pero es con medidas radicales. Los europeos empezaron el mes de febrero, empezaron aproximadamente el 15 al 22 de febrero a tener casos, a tener casos, a tener casos, a tener casos. A partir del 4 al 6, 8 de marzo empezó la curva a subir, pero miren dónde estamos, ya llevan 10, 11, 12 días y esa curva no desciende. Bueno, Italia sobrepasó a China. ¿Tú me El entiendes? número de muertos. Pero es que es así en ascenso que va. Es así. Y se mantiene una tasa de uso de críticos equivalente al 4 al 5% de todos los pacientes que son sintomáticos, es decir, el 30% de todos los que se hospitalizan van para cuidado crítico. Entonces, yo creo, yo ni siquiera sé si aquí hay medicamentos con que tratar lo crítico.
Ni siquiera lo sé. O sea, se acaba de aprobar un protocolo que es la hidroxicloroquina, hay varios antivirales que se pueden utilizar, pero yo no estoy seguro que disponemos de la cantidad de eso, porque ha habido una forma irresponsable para abordar esta crisis sanitaria en la que ya entra la Para que República pongamos Dominicana. eso en blanco y negro, doctor. En un hospital, por ejemplo, un médico trabaja en un hospital y bueno, mira estas directrices del gobierno, de la autoridad de salud, que se supone que con esas directrices tiene que haber los insumos, los recursos para abordar cualquier situación que se presente. ¿Tienen nuestros hospitales los insumos necesarios? Imposible. Los equipos, No hay la ni disponibilidad mascarilla. de salas. No hay ni mascarilla, para que tenga una idea. Y otro punto de vista, el trabajador o la trabajadora del sistema de salud debe ser el primero a protegerse. No hay nada de protección. No le han dicho a ustedes, mire, tiene que protegerse de esta No, forma. es que no hay ni siquiera. No, sí, porque los médicos saben cómo protegerse. No, ustedes saben, pero una cosa que ustedes Lo que sepan, no hay es con qué protegerse. Exactamente. ¿Qué es lo que están haciendo todos los médicos? Número uno, enfocándose en que van a tener que trabajar, porque imagínate cómo te lo decimos a la población, que no vamos a trabajar. Yo en mi casa digo que me voy a tener que mudar, porque tengo que evitar contagiar a todo el mundo en mi casa. Entonces, no sé, tendré que buscar una habitación para mudarme fuera de allá. ¿Me entiendes? Pero lo que estamos haciendo es la mayoría de los médicos comprando nuestro propio material. Están subsidiando al Estado. Claro, porque tenemos que protegernos nosotros, porque somos gente que tenemos familia. Claro, y por responsabilidad. Pero tenemos que atender a los pacientes, pero si es por los si es por el Estado, hubiéramos cerrado los hospitales y ya no atendemos a nadie. Porque ¿qué es lo que no crítica es la cosa. Pero ven acá, pues tú no entiendes que en el hospital la mascarilla la tenemos que comprar nosotros, una cosa tan sencilla, porque no hay mascarilla. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora, cada vez que un paciente, óyeme el problema que hay, ante la sospecha hay que aislar a todo el que está en sospecha. ¿Por qué? Porque no le hacen la prueba, porque la prueba nada más se la quieren hacer si está en contacto con un extranjero, si tiene fiebre y tiene tos. Tú tienes un paciente con fiebre, tos, alta sospecha de que tiene la enfermedad, pero no le hacen la prueba porque según el protocolo nada más se lo hacen al que está en contacto con un extranjero. Mira, hemos visto, doctor, unos casos, y hubo un caso de 2 personas de Santiago, ciudadanos responsables, que hicieron la denuncia con nombre y apellido. Hay un joven que tiene su familia, trabaja en una empresa, entonces él sintió unos síntomas y la empresa le dijo, mejor es que nada, que tú te vayas a tu casa, no hay problema, te seguimos pagando. Pero cuando él va al médico, entonces le dicen, sí, hay que hacerte la prueba. Él va a uno de los laboratorios que las autoridades anunciaron, que son de referencia llamadita, ¿verdad? Y le dicen uno, no, mira, no podemos porque tú necesitas primero una autorización de las autoridades de salud. Él hace la diligencia, dice, no, ve al otro, que es el otro que está autorizado. Va al otro laboratorio y le dicen, no, porque eso no le está cubriendo la ARS, por más que se anunció que la ARS iban a cubrirlo. Entonces, él dice que lo tienen dando vueltas y él dice, mire, yo no quiero contaminar ni a mi hija ni a mi esposa, pero ¿qué yo hago? Estoy atrapado, porque no me quieren internar, pero tampoco me quieren hacer una prueba. Bueno, ese paciente lo primero que tiene que hacer es, porque hay dos elementos. Primero, que la población sepa cómo actuar. Entonces yo le digo, mira, pero en su caso, él se supone que está siguiendo, porque no es una gente tonta, la orientación que dieron las autoridades. Él escuchó a las autoridades. Sí, pero él le anda en el diagnóstico. Y si él tiene una enfermedad leve, él puede manejarla con la medida de precaución. Quiere decir, usar mascarilla, lavarse la mano cada vez que le ponga la mano, cada vez que termine de hacer cualquier tipo de cosas, no utilizar los mismos equipos en la casa que utilizan el resto de la familia, porque aunque uno tenga toda la medida de precaución, en algún momento se va a contaminar la mano y va a contaminar otro. Es decir, nosotros sabemos que lo que hay es la economía del gobierno a no gastar en la prueba. Y eso ha caracterizado a todo el mundo. Los únicos que no hicieron eso fueron los chinos. Los chinos salieron a buscar los infectados. Ellos salieron a buscarlos. El comportamiento que han tenido todos los países del mundo es que solo le hacen prueba a aquellos que tengan una alta probabilidad de tenerlo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se está jugando a la economía de mala manera, entonces. De mala manera. Entonces, ¿qué es lo que, cuando tengamos el grupo de personas, que una gran parte de la población, yo estoy hablando que ya hoy Italia tiene, en el cálculo que yo vi anoche,
tenían 35.000, pero eso es acelerado, que va Todos los días son cientos de... ¿Tú sabes cuánto tenía Italia ya? El 0.05% de la población infectada. Y mueren cientos ¿Me todos los entiendes? días. Entonces tú dices, acaban de morir en Italia, ahora mismo creo que vi que habían muerto, me parece que 600. Sí. O sea, una cosa desesperante, o sea, y las autoridades nuestras no entienden que ese dinero que la Junta Monetaria y el Banco Central decidieron que le iban a dar a los bancos, no es los bancos que lo necesitan, es la sociedad dominicana, porque al final quien lo va a pagar es el pueblo dominicano. Entonces devuélvanselo en pruebas, fácil, de acceso rápido, compren mascarillas, compren equipo para trabajar en los hospitales y subsidien a la población que no va a poder trabajar. Esa es la verdadera inversión que se necesita en República Dominicana. ¿Tú me entiendes? Porque si tú haces eso, tú puedes, lo que nosotros decimos desde el punto de vista epidemiológico, suprimir, no erradicar, suprimir, que quiere decir que tú reduces al mínimo el nivel de contagio, porque ya el virus está y siempre vamos a tener, la única posibilidad que tenemos es que aparezca una vacuna y nos vacunemos todos los que no estamos infectados y eso prevenga, porque los virus ninguno tienen tratamiento. Es decir, no se usa tratamiento para matar el virus, porque el virus no tiene tratamiento. Uno lo que evita es que el virus se replique. Tú sabes que hay muchos tratamientos para evitar que el virus se pueda replicar y pueda seguir desarrollando la enfermedad a estadios severos. Pero, o sea, si se hace lo que se debe hacer, se lleva a un nivel que no es que va a desaparecer, pero que no trastorne la vida del país. Que no trastorne la vida de la persona y todos salimos beneficiados. Las empresas, porque mientras más tiempo se pierda en hacer las medidas radicales que hay que hacer al día de hoy, cada día será más tardío, cada día las consecuencias económicas para el país serán mayores. Estados Unidos está proyectando que va a perder un 20% de los empleos. Bueno, a nivel internacional se habla, en este momento que estamos haciendo esa entrevista, porque vi el dato, de 25 millones de empleos. Sí, que un 25% se va a perder perder de empleo. Empleo directo. Directo. Empleo directo. Claro que los países desarrollados predominan el empleo directo. Es decir, Estados Unidos está planteando ahora que ellos van a pasar de una tasa de desempleo de un 3 en el que estaban antes del virus, van a pasar a un 23 o un 25%. Entonces yo digo que si es que las autoridades no entienden que ya aquí ya se siente el impacto, porque aquí no hay turismo, ya aquí no hay restaurante, y usted lo que puede hacer es que eso dure menos tiempo, pero es con medidas radicales. Porque ya la gente, cada día usted va a tener que ser más radical, pero mientras más avance el número de contagiados, más dificultad tiene usted para poder controlar el contagio, porque es que lo que hay que evitar es que el que está infectado contagie a más personas y usted tiene que parar eso en algún momento. Mientras más tarde, yo te estoy diciendo que los cálculos que tengo es que en 3 meses el 80% estamos contagiados. En 3 meses, si no se detiene. Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando la tasa de infección que el ministerio pone, la que uno ve que lleva el comportamiento de primero 1, después 5, después 11, después 21, después 34, ahora 72. O sea, mantiene un ritmo de contagio, y estoy hablando de contagio sintomático. Pero todo el mundo sabe que es el doble que está contagiado y que está infectando. Que no presenta síntomas. Y no presenta síntomas. Entonces, óigame, llegó un momento en que usted tiene que actuar. Doctor, ahora con miras a las personas, cuando una persona, que debemos todos cuidarnos y mantenernos guarecidos en la casa, pero cuando una persona debe acudir al médico, ¿cuáles son las señales, los síntomas que debe atender? Bueno, te voy a hablar del protocolo dominicano. Porque hay que hablar del protocolo dominicano. Con ese que contamos. Sí, con ese que van a atenderlo. Bueno, cuando usted tenga síntomas, fiebre, tos y secreciones mucosas. El moco que la gente habla. Sí, sí. Esos son los 3 síntomas. Que puede ser un asunto gripal, pero puede ser lo otro. Casi siempre esa combinación no es gripal en este momento. Tos, fiebre y moco. Secreción. Ya cuando tiene disnea, la cosa se complica mucho más. ¿La disnea qué es? La disnea es la falta de aire, que ya usted siente que no tiene aire. Ya la cosa está mucho más complicada, ya usted tiene que ir urgente al médico porque está entrando en una fase que puede ser crítica. Dicen que este virus en realidad no tiene una tasa de mortalidad tan alta en comparación con otros.
Bueno, es más alta que la del infarto bien tratada, tú sabes, y aquí se mueren 11.000 pacientes por infarto. O sea, ¿cómo es que se manifiesta ya cuando un paciente que tiene coronavirus está en una fase que peligra su vida? bueno, primero, como es una enfermedad respiratoria, recuérdate que hay factores de riesgo. Los factores de riesgo son, número uno, que tú tengas una edad de 55 años en adelante, o que tenga una edad de menos de 55 con alguna enfermedad, como las cardiovasculares, que son las más frecuentes. 10% de la población que muere tiene una enfermedad Aquí hay muchos cardiovascular. problemas cardiovasculares, Segundo, que sea diabético, que también hay que muchos sea aquí, hipertenso, que tenga infección respiratoria, que tenga VIH. porque tienen asma, por Sí, ejemplo. cualquier enfermedad, fundamentalmente la crónica, porque el asma es muy una obstrucción aguda y llega un momento en que tú no tienes ningún problema respiratorio. Me refiero a los pacientes que han fumado y ya tienen lo que se conoce con el nombre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero puede ser otra, atelectasia, puede ser cualquier otra ¿La enfermedad. telestasia qué? La atelectasia es un achicamiento de los pulmones. Ya. Entonces, o sea, esos son personas que tienen riesgo mayor de tener consecuencias fatales. Y naturalmente la edad, a los 70 años la Doctor, tasa de por ejemplo, mortalidad es de una mujer en estado de 21%. gestación, ¿es igual el cuidado que tiene que tener o es más delicado el Sí, asunto? porque, bueno, tú sabes que la mayoría de las veces tenemos el problema que los medicamentos que pudiéramos utilizar en las mujeres embarazadas uno no sabe cuál es El efecto que puede su tener. efecto, porque la mayoría de las veces de los estudios o los ensayos clínicos en las que se experimentan con medicamentos no se incluyen ni mujeres ni niños. Entonces muchas Ya. veces tenemos esas dificultades como para tú poder decir si usa o no usa un medicamento. Pero por suerte, estos medicamentos nada más están aprobados para aquellos pacientes que están en una situación de moderada a severa enfermedad. Que te decía, desde el punto de vista clínico, la frecuencia respiratoria de más de 24 respiraciones por minuto, y segundo, que tenga una saturación de oxígeno menor de 90. Existen otros parámetros de laboratorios, que tú tengas alteraciones de la coagulación, como son el dímero D, que digo de la coagulación porque son test de laboratorio que se fundamentan en pacientes que tienen trastornos de trombosis y ese tipo de cosas, de fibrinógeno. Pero, es decir, hoy se sabe, porque ya hay muchos casos, cuáles son los pacientes que tienen más alto riesgo, y a ese es el grupo de pacientes en que uno está obligado a utilizar todas las herramientas de tratamiento que la hay. Ahora la tenemos nosotros, porque el otro grave problema es que la tasa de mortalidad de esos países no va a ser la nuestra, por el tema de que esos países tienen muchos recursos, tienen muchas herramientas de tratamiento. Nosotros muchas veces ni siquiera tenemos esos medicamentos que se necesitan para tratar esos pacientes graves, y por eso la tasa de mortalidad. Ese es el miedo, porque uno dice, bueno, si un país como España, si Italia tienen tantos muertos, Alemania, Estados Unidos, como que para espantarse un poquito, ¿eh? Pero la fundamental alta mortalidad de ellos está íntimamente vinculado, no es porque tengan tasas más exageradas que la que tuvo China, sino es simple y llanamente la gran cantidad de enfermos que ellos tienen, la gran cantidad de enfermos que ellos tienen en pocos días, que ha superado toda la capacidad de sus hospitales y ha caído la calidad de la atención. Porque si ya, yo te digo, por ejemplo, yo hablaba. Colapsó la capacidad de su servicio. Sí, nosotros hablábamos, por ejemplo, con un médico nuestro que está rotando por cardiología en un hospital de España y Puerta de Hierro. Y él me decía que ya están alquilando hoteles para mandar los pacientes, pero ¿qué pasa? Que quienes los van a atender son aquellos jóvenes médicos que pasaron el MIR, porque ya el número de médicos contagiados es tan grande que la primer frente de batalla con el que se enfrentaron a la epidemia han tenido que ir saliendo uno por Sí, vi infectado. que están tratando de darle autorización a médicos a ejercer y todo ¿Tú me entiendes? rápidamente. Entonces, ahora resulta que yo que soy cardiólogo, que no tengo que ver ese tipo de pacientes, de pronto tengo que entrar a verlo, porque ya no hay quien dé la asistencia. Por eso yo le digo mucho a los pacientes, si usted va a atenderse, use mascarilla, y si no tiene mascarilla, use hasta un paño para ir al médico, de tal manera que evite contagiar al médico, porque si lo contagia, va a salir de circulación. Pierde mucha gente si el médico ¿Entiendes? se Entonces contagia. es una conciencia que hay que tener. Importante. Vamos a una pausa, doctor. Cuando regresemos, aunque prosigamos con más detalle de este tema, vamos a hablar un poco de la política, porque todo pasa por la política, ¿verdad? Los políticos son los que dirigen las sociedades.
Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Fulgencio Severino. Doctor, ¿qué le parece a usted la decisión que tomó el presidente Medina de ordenar toque de queda a partir de las 8 de la noche? Bueno, yo había dicho que en la etapa que estamos es una etapa de restringir de manera radical la circulación de las personas. O sea, hay que prohibir que los vehículos circulen, todos los vehículos. Hay que cerrar todas las empresas. Nada más pueden estar abiertas exactamente los hospitales, farmacias y supermercados y controlar que la gente vaya a los supermercados. Hay que controlar, no puede ir todo el mundo. Horarios, sí, en Italia me cuentan que entra un número de personas y hasta que ese número de personas no salga, no entra un Pero número hay que similar. decir a la gente que es semanal que se le va a permitir que vaya. Semanal. Para que no quieran ir todos los días, porque esta clase media de nosotros cree que lo puede acaparar todo. ¿Entiendes? También. Entonces, de tal manera que nosotros estamos de acuerdo. No en lo absoluto con un decreto de estado de restricción de noche. Es completo que tiene que haber Día aquí. y noche. Día y noche aquí. Si quieren suprimir la propagación del virus. Ya no estamos en una etapa de andar con ñe, ni ña. Estamos en una etapa crítica, estamos en una etapa jodida, producto de la ineficiencia, no solamente de sus políticas, por ser tardía, sino también por la falta de seriedad en garantizar que lo que habían decidido se ejecutara de manera correcta. Entonces, a mí me parece que es un momento de hacerle entender a la población que todo el mundo tiene que quedarse en su casa un mínimo de 15 días y a los 15 días ver lo que pasa. Sí, sí o sí. Bien, doctor, a propósito de esta crisis y lo que ha estado ocurriendo, mucha gente ha puesto de nuevo en la palestra algo que para usted no es nuevo, que usted viene luchando hace mucho, usted y otros que trabajan en el tema salud, desde lo político, de la necesidad de que el Estado Dominicano invierta lo necesario para la salud. Invertir, nosotros aquí hemos hablado que aquí se necesita una inversión de un 6 a un 7%. Pero del Producto Bruto Interno. Del Producto Interno Bruto, estaríamos hablando en este momento de estaríamos hablando de casi 600 a 700, bueno, mentira, el Producto Interno Bruto son casi 4 millones, 4 billones, estaríamos hablando de casi 240, 250 mil millones de pesos en salud. En salud, eso para comenzar. Para empezar y distribuirlo de manera correcta. Sí. No puede ser para que un sector intermediario esté ganando beneficios, como son las ARS, y segundo, no controlar el gasto en medicamentos, porque hay que controlar el gasto en medicamentos, y cuando digo controlar es que se pongan precios de referencia para que la industria farmacéutica sepa que no podemos andar incrementando el precio de manera inmisericordia. Y el tercer elemento que resulta sumamente importante es en la preparación de los centros que se dedican a la atención de la persona. O sea, a mí me parece que hay que lograr un buen plan nacional de salud que garantice que todo el mundo tenga aseguramiento, que le cubra todos los medicamentos y las enfermedades que la persona tengan, que manejemos el gasto en salud con cierto nivel de no desperdicio y fundamentalmente que sepamos que no hay gente que está recibiendo beneficios por la no atención, porque yo digo que si las ARS tienen algo negativo en la República Dominicana, es que ellas se benefician de no atender a la gente. Por eso, frente a esta epidemia, lo primero que dicen es que ya no van a cubrir. No, y se habló de un precio y salió con uno que 4 veces más. Ajá, por el examen. Ajá, ellas de una vez decidieron que no iban a cubrir eso. Pero ahora mismo que el presidente tiene poderes especiales, dados por el Congreso, no puede el presidente tomar una decisión porque es una situación de urgencia. Él debería decidir que la ARS decir, no, eso pasa a control del Estado y hay que hacer tal cosa. Eso no lo va a hacer. Pero, usted lo haría. No, bueno, si fuéramos nosotros hace rato, que tú tienes que estar seguro de que ya eso hubiese cambiado, porque solamente
cambiando las reglas de juego, de tal manera que el centro de la política pública sea la población. Lamentablemente en la sociedad que estamos, el centro de la política pública son las empresas. Pero quizás esta crisis tenga eso de bueno, que ponga a la gente a tener conciencia de que hay servicios y necesidades para la población que no pueden estar en manos de personas pensando en lucro. Pero es que tú no ves desde el punto de vista del gobierno una orientación clara hacia allá. Por ejemplo, alguien me preguntaba que dónde estaban los recursos. Y yo digo, pues si la Junta Monetaria encontró 52.000 millones para dárselo a los bancos, ¿por qué no pueden usarse esos 52.000 millones para disponerlo para la atención a la persona? Segundo elemento, ¿por qué no discutimos con todos los acreedores nacionales e internacionales, tomando en cuenta que aquí una gran parte de la deuda pública la tienen los fondos de pensiones, de decidirse que no vamos a hacer ningún pago este año, que vamos a diferir los 256.000 millones de pesos que tenemos que pagar en capital e intereses de la deuda y comisiones, y decidimos que todo ese dinero se invierta en la situación actual. Es un poco más complicado, doctor, porque eso requeriría una negociación. Porque sí, pero que aquí no hay de manera unilateral el gobierno no puede declarar pero eso. recuérdate que de la deuda pública que tiene la República Dominicana, 22.000 millones de pesos corresponden a deuda externa, pero tú tienes unos 16.000 millones que corresponden a deuda interna. O sea, siempre hay mecanismos para los gobiernos, y te estoy diciendo que la mayoría de esa deuda interna corresponde a los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones tienen más de 600.000 millones de pesos, de lo cual el 80-90% está invertido en el Banco Central y está invertido o prestado en los fondos de Hacienda, por lo que hay muchas posibilidades. Los bonos de Hacienda. Hay muchas posibilidades para llegar a un acuerdo. La gente no está demandando ese dinero en este momento. Diferir el pago para cuando estemos en mejores condiciones, porque al final ese dinero es de la propia población. Si existieran esos recursos suficientes, supongamos que se resuelva eso, ¿a dónde debería dirigirse de manera prioritaria la inversión en salud en este momento? Bueno, yo te dije desde el punto de vista en este momento de combatir la crisis actual. Okay. Esa es la prioridad número uno. Eso quiere decir entonces insumos y equipos suficientes. Equipos, subsidio preparar a la persona para que la gente no salga a la calle, porque el que está mal y no tiene comida en su casa va a salir a ver si consigue uno algo. vio gente que se gana la vida chiripeando, o sea, un motoconchista, un tú chofer dices, de carro bueno, público. Está mal que esté en el medio, pero también si tiene una familia que mantener, tampoco puede cruzarse de brazos. Entonces tú tienes si no tiene de verdad el auxilio. Tú tienes obligatoriamente, por ejemplo, no pasa a todos los médicos. La mayor fuente de ingreso de los médicos es la consulta. Todos hemos tenido que cerrarla. ¿Me entiendes? Nada más se quedan con la consulta abierta aquellos centros que tienen empleados. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos conciencia de que el nivel de contagio es elevadísimo cuando tú estás frente a un paciente, y si ese paciente lo que tiene es una consulta ambulatoria, en el caso mío que soy cardiólogo, yo le dije a todos mis pacientes hipertensos, no vuelvan más a la consulta hasta que tú acabes, bébanse la medicina. Pero ¿qué se necesita? Que el gobierno decrete que la ARS le van a seguir supliendo los medicamentos a esos pacientes, porque ¿qué pasa? Que la ARS quiere receta nueva. Y ahora no hay su Imagínese usted en esta situación. ¿Tú me entiendes? Entonces, una persona con dificultad de moverse. ¿Cómo entonces el gobierno tiene que decidirse a toda esa gente que la ARS... Por eso le digo que en estos momentos el Ejecutivo, el presidente, tiene el poder dado por el Legislativo. Así es. Si quiere hacerlo, lo puede hacer. Así es. Entonces yo creo que hay muchas áreas en las que se puede hacer un buen trabajo, fundamentalmente para evitar que la gente salga a la calle, porque yo insisto mucho. La posibilidad de que la gente salga a la calle, no salga ni por enfermedades crónicas que se hayan descompensado, y ahí es fundamental que la ARS sigan supliendo a los medicamentos, a los pacientes crónicos. O sea, estamos en una situación de urgencia y especial. No puede venir nadie a poner por encima del interés colectivo nacional, intereses particulares en este momento. Así es, eso es fundamental. Pero quien debe hacer respetar esas reglas de oro es el gobierno. Imagínate tú, todas las ARS están economizando la consulta que nosotros damos. Ya ahí hay dinero. Ahí hay dinero. Es decir, si esta crisis dura 3 meses, las ARS están economizando nada más de consulta médica más de 400 millones de pesos. Mire, pues ahí hay un dinerito. Agarre ese dinero, inviértelo en medicamentos, las personas inviértelo en las pruebas. Porque las ARS saben que la mayoría de las clínicas hemos cerrado los consultorios
y todos esos ingresos que estamos perdiendo nosotros los médicos y los pacientes no están recibiendo la atención que antes recibían. Entonces, si ustedes tienen eso, vamos a reinvertirlo, pero como tienen objetivos de ganancia, lo que están pensando es que se están beneficiando. Doctor, ya en la parte política, entonces, porque usted también es político, muchos han dicho que incluso si esta crisis se prolonga, habría que pensar hasta en la posposición de las elecciones. Ah, va a haber elecciones. Pero la gente aquí, hay elecciones programadas. la gente aquí es chistosa. Doctor, pero hay elecciones No, es programadas. que este pueblo dominicano y los políticos dominicanos son extraordinarios en un pensamiento que yo ni siquiera sé dónde están. Pues ellos no se dan cuenta que la República Dominicana cambió. Es que están jugando con la realidad. ¿Usted piensa que mantener esa programación electoral es desconocer la realidad? Yo me reí del señor que está en la Junta y que no da para hacer una elección y de que ahora quiere hacer una elección en una situación como esta. O sea, no se puede decir que nada va a dejar, a que nada que está programado no se va a hacer, no lo puede decir nadie. Pero los programadores y los actores tienen que saber que la tendencia, señores, tú no tienes a Italia ahí y España. Potencias. E Inglaterra y Estados Unidos, que han tenido que suspender toda la campaña en todas partes del mundo, no se dan cuenta que aquí no van a poder hacer ni campaña, que no sea por los medios de comunicación, que aquí no va a haber contacto con nadie, que aquí la gente nada más va a estar pensando es en la enfermedad. O sea, ¿cuánto tiempo nos tarda eso? Ojalá que pudiéramos terminar en el mes de abril, porque ya marzo se fue, señores. Marzo se fue. Y nosotros todavía no hemos entrado en la curva de ascenso máximo. Todavía nos quedan 1, 2, 3 semanas. ¿Me entiendes? O sea, cuando nosotros tengamos un par de semanas más, es que las personas van a ver lo contagioso que es la enfermedad. Y todos esos políticos que tomen esto con ese nivel de banalidad que caracteriza a los dominicanos, van a salir toditos infectados. O es que no se dan cuenta que hay congresistas. Ahora mismo anuncian que hay 17 de la ONU que están infectados. O sea, el virus no respeta que usted tenga dinero, que no tenga. Eso no vale aquí. Bueno, vi algo curioso en Chile y le pregunté a un compañero que es chileno, que trabaja con nosotros, porque había una gran discusión de... Usted sabe que aprovechan estas cosas, mucha gente, para atacar a sectores vulnerables. Aquí, por suerte, como no vino por Haití, no han acabado con los haitianos, porque si no, hubiesen dicho que... Sí. Pero en Chile comenzaron a atacar a sectores vulnerables, entre ellos migrantes haitianos, por cierto, y dominicanos y gente que ha migrado para allá. Entonces hubo una discusión y algunos decían, no, lo que se demostró es que son la gente de la clase alta, que son los que toman cruceros, viajan a Europa. Eso fue lo que trajeron. Así es. No fueron los infelices, que no pueden salir ni de su casa. Así es. Doctor, muchas gracias por esas orientaciones. Ojalá que las cosas tomen el camino correcto. Vamos todos a tratar de ayudar a que salgamos con bien, quedémonos en las casas, evitemos los problemas, todas las medidas de higiene posibles y atendamos las órdenes de las autoridades y las recomendaciones y de los médicos, que son los que saben de nuestra salud. Muchas gracias. A ustedes también, gracias, y no se vayan, que hay más en Acento TV.